Hola, ¿qué tal? Esto es Cuaderno de Entrenamiento, ya sabéis, el podcast en el que hablamos de entrenamiento, de cómo entrenar en casa, de cómo ganar músculo, fuerza y en definitiva de cómo hacer todo esto mucho mejor. Ya sabéis que yo soy Iván Llamazares, me podéis encontrar en ivllamazares.com y si está claro que los lunes son el día de pectoral, el día de press de banca, los viernes son los días de Cuaderno de Entrenamiento, pero aunque sea viernes, vamos a hablar de esto en concreto y vamos a hablar de ciertos ejercicios que a mi modo de ver son mucho mejor que el press de banca, sobre todo cuando tenemos un pectoral rezagado, cuando nos cuesta desarrollar este grupo muscular. Vamos a dar ciertas claves, sobre todo porque, el press de banca como tal no quiere decir que sea malo, no quiere decir que haya que dejarlo de lado, es un ejercicio muy bueno, pero tenemos alternativas que podemos utilizar incluso antes de este ejercicio un poco más básico, y que nos van a ayudar a sacar un mejor pectoral y a desarrollarle de una mejor forma. Así que, como digo, hoy vamos a hablar un poco acerca de esto. Ya sabéis que me podéis encontrar también en ivllamazares.com, ahí os puedo ayudar con vuestro entrenamiento. Y sin más, vamos a empezar por un ejercicio que realmente me gusta un montón. Estamos hablando de las aperturas, pero más en concreto son aperturas que mezclan también en parte el press. ¿Por qué? En inglés las llaman the fly press, al final no dejan de ser unas aperturas que en la fase final excéntrica las convertimos en un press. Por lo tanto, es un ejercicio híbrido que tiene lo bueno de ambos mundos, porque cuando hacemos un press de banca no deja de ser un press puro como tal, o cuando hacemos, por ejemplo, un press con mancuernas, pues también es un press sin más. Pero cuando hacemos unas aperturas y las mezclamos con un press, estamos mezclando lo mejor de ambos ejercicios. Lo bueno de las aperturas es que trabajan un rango de recorrido óptimo de cara a desarrollar el pectoral. Cuando, por ejemplo, estamos trabajando con un press de banca, daros cuenta que al final estamos haciendo en parte como unas pequeñas aperturas, pero el rango es muy pobre, el rango en ese sentido no es óptimo. Y aquí es cuando muchas veces vienen ciertos problemas de que muchas personas dicen, es que yo no noto el pectoral cuando estoy haciendo un press de banca, o no siento el pectoral cuando termino de entrenarlo y no noto nada de agujetas los días posteriores. Que las agujetas no es que sean necesarias como tal, pero sí que es cierto que si al final sentimos agujetas en los tríceps y en el pectoral nada, o sea, está fresco, quiere decir que quizás hemos hecho los ejercicios un poco mal. Por lo tanto, en este sentido, unas aperturas, normalmente cuando las hacemos, lo primero que el peso ya es mucho menor y de esta manera vamos a localizar mucho mejor este grupo muscular. Por lo tanto, eso es interesante. Y claro, lo bueno de esto es que encima, después de hacer la fase excéntrica, lo convertimos en un press. Por lo tanto, tenemos también lo bueno de un press de banca. Por supuesto, vamos a tener que mover mucha menos carga, mucho menos peso. Y aquí quizás viene el pero. Por lo tanto, esto no deja de ser al final una alternativa al press de banca, sino un ejercicio complementario. Y lo podemos utilizar para conseguir más congestión, para prefatigar este músculo y sobre todo para focalizarnos mucho mejor en la zona de trabajar, que muchas veces hacemos el press de banca, el primer ejercicio, y no tiene por qué ser el primero, podemos utilizar otro ejercicio antes, como puede ser este. Total, os voy a dejar también en las notas del episodio ciertos vídeos para que les veáis y de esa manera pues os resulte más sencillo saber la técnica de todos estos ejercicios, que al final si no, por aquí dicho, quizás resulte más complicado. Pero bueno, este sería el primer ejercicio de todos. Luego tenemos un ejercicio que es muy poco conocido. Yo hace años, con esto de que estaba probando ciertas variantes, al final hice algo, una especie de ejercicio raro que medio me inventé y al cabo de los años me di cuenta de que, no hay nada ya por inventar, realmente está todo inventado y este ejercicio como tal ya existía, aunque yo no lo había descubierto y probando con bandas elásticas y demás, pues llegué a cierta conclusión que ya se había llegado hace años. Estamos hablando del press Nilsson. Quizás a muchos no os suene, pero es un ejercicio, la verdad, que muy bueno, sobre todo de cara a automatizar una mejor técnica en el press de banca como tal. Aquí el peso, por supuesto, no va a ser tanto como en el press de banca. Todos estos ejercicios que os estoy diciendo no vamos a poder mover tanto peso, pero lo bueno de ellos es que conseguimos localizar el músculo en concreto que queremos trabajar, que es una de las cosas más problemáticas, sobre todo cuando queremos desarrollar masa muscular. Y con este press Nilsson, lo bueno de él es que utilizamos unas bandas de resistencia por fuera de los discos, o sea, tenemos que colocarlas de tal forma que queden a la par de los discos y las tenemos que colocar por dentro de los brazos. Esto al final, de una forma u otra, así dicho y explicado de una forma sencilla, hace que cuando hagamos la fase concéntrica, no la fase excéntrica, sino la fase concéntrica, al juntar los brazos en sí, al automatizar esa técnica, vamos a conseguir notar mucho más el pectoral
y vamos a quitar tensión de los hombros, que es una parte muy problemática cuando estamos haciendo un press de banca y decimos, es que se me va mucho el trabajo para los hombros, es que al final noto que después de un trabajo de press de banca, el tríceps le tengo caliente, los hombros han trabajado mucho, pero el pectoral está fresco. Y los hombros no necesitamos que trabajen en un press de banca como tal. Por supuesto que intervienen, pero realmente por esa parte pueden venir muchos problemas al final, muchas lesiones y no interesa. Y como digo, con este press Nilsson tenemos muchas más variantes, pero con este en concreto podemos automatizar una técnica muy buena y al final cuando pasemos al ejercicio básico en cuestión, al ejercicio tradicional, al press banca de toda la vida, vamos a ser capaces de hacerle con mucha mejor técnica y sobre todo vamos a sentir el pectoral mucho mejor. Como digo, os dejo el enlace también en la descripción del episodio porque así lo vais a tener mucho más claro y de esa manera lo podéis probar en vuestro próximo entrenamiento. Pero ya os digo que resulta muy interesante de probar. Al final yo lo hacía de una forma ligeramente diferente, pero bueno, investigando un poco me di cuenta de que este press como tal existía, pero no se suele ver en los gimnasios. Ya os digo yo que seguramente quizás no lo hayáis visto nunca. Además, lo bueno que tiene es que utilizamos bandas de resistencia y las bandas de resistencia son un complemento, lo vuelvo a decir, muy bueno para diferentes ejercicios, ya bien sea el press con mancuernas, también las podemos utilizar, un remo con barra para trabajar la espalda o incluso un peso muerto. Al final lo que nos ayudan es como a redirigir un poco la tensión y a que esa tensión vaya a la zona en concreto que queremos trabajar, que muchas veces es cierto que cuando hacemos el ejercicio básico sin ningún complemento de este tipo, la tensión queda como un poco dispersa por los diferentes grupos musculares y es cierto que al final, a ver, en un peso muerto pues vamos a trabajar lo que vamos a trabajar. Pero si redirigimos un poco la tensión con una banda de resistencia, localizamos mucho mejor esos músculos. Y con un press de banca pasa lo mismo. Con este press Nilsson pasa exactamente eso. Redirigimos básicamente la tensión hacia el pectoral y la quitamos en parte de los hombros. Este sería el segundo, como digo. Y el último que quería contaros hoy es un press que ya es más utilizado, es un press cerrado o con manos juntas. Y realmente este le suelo recomendar a personas que cuando van a realizar trabajo de pectoral directamente es que no sienten nada el pectoral, es que tienen un pectoral rezagado y no notan ningún ejercicio que realizan. ¿Por qué lo recomiendo? Básicamente porque con este ejercicio, con este press cerrado, vamos a tener un buen reclutamiento del pectoral y vamos a notarle un montón. Lo suelo recomendar sobre todo antes de un trabajo pesado como el press de banca y de esta manera cuando pasemos al ejercicio básico vamos a trabajarle de una forma más efectiva. Que sí, que posiblemente quizás tengamos que bajar un poco el peso que movíamos en un principio. Imaginémonos que antes movíamos 100 kilos en un press de banca, pues de esta manera quizás luego tengamos que mover 90. Pero me interesan más esos 90 kilos que se muevan de una manera efectiva que no que movamos 100 kilos al final con todo el cuerpo. Que si con los hombros, que si con los tríceps, bueno, haciendo gestos raros. Al final eso no interesa. Interesa trabajar sobre todo para ganar masa muscular y de esta forma lo vamos a conseguir. Y ese press cerrado o este press con manos juntas es un buen ejercicio, sobre todo de preagotamiento del pectoral y para localizar mucho mejor esta zona en concreto. Así que si tenéis el pectoral rezagado y no sabéis qué ejercicio meter, sobre todo para empezar la rutina con buen pie, yo os recomendaría este sin duda. Así que estos son los 3 ejercicios que quería comentaros hoy. Como veis, no es que sean 3 ejercicios mejores que el press de banca, sino que son 3 ejercicios complementarios y que nos van a ayudar a desarrollar el pectoral de una mejor forma. En siguientes episodios hablaré también de diferentes ejercicios para otros grupos musculares, ejercicios que al final quizás no sean tan conocidos y que podemos aplicar de una manera muy sencilla. También de diferentes herramientas que podemos utilizar junto con estos ejercicios. Como he dicho, las bandas de resistencia son muy buenas, no solamente para calentar, sino también para incorporarlos. Yo, por ejemplo, el press con mancuernas como tal siempre le suelo realizar con bandas de resistencia. ¿Por qué? Por lo que decía antes, redirijo mucho mejor la tensión y al final localizo mucho mejor el músculo que estoy trabajando. Si hago el press con mancuernas simplemente normal, sin ninguna banda de resistencia, lo hago también bien, pero es cierto que localizo mucho menos ese pectoral. Así que como eso en todo, es cuestión de probar. Como digo, os dejo los enlaces para que les echéis un vistazo. Y ya sabéis, como siempre, que en ivyamazares.com tenéis recursos que podéis aplicar directamente a vuestro entrenamiento y que ahí me encontráis para lo que queráis. Así que sin más, hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí una semana más aquí en Cuaderno de Entrenamiento. Nos escuchamos ya dentro de 7 días o el lunes, los que me escuchéis también en Lifters, el otro podcast en el que cada día hablo un poco acerca de todo este tipo de cosas y muchas cosas más que me van pasando en el día a día. Y sin más, como digo, espero que le deis duro a los entrenamientos, que este tipo de episodios os sea de ayuda y sin más, nos escuchamos pronto. ¡Chao!